invitados. Así que les damos la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar formalmente la sesión. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Y bueno, saludar obviamente a todos los y las presentes. ¿Hay cuenta, Jimena, secretario? No, señor presidente, no tenemos cuenta. No tenemos cuenta. Bien, no sé si hay algún punto, varios que quisieran, o alguien que quisiera comentar al inicio, antes de entrar de lleno en el trámite del proyecto. ¿No? Bien. Presidente, Vamos ¿sí? yo estoy mandando la tabla que llegó de la Secretaría al WhatsApp de la comisión para que lo vean. La tabla de... Jefa, ya se la mandé. Sí, de mañana. Ah, de la sesión de sala. ¿Eso? Sí, eso. Perfecto, ahí la revisaremos. Sí, pero se supone que hay comité y ahí se debería ajustar la tabla. No sé si será la misma. Bien, retomemos entonces el trámite del proyecto, donde quedamos, en la indicación número, no me acuerdo el número. 66. 66 del presidente. Habíamos aprobado la 67 y la 68 y estábamos viendo cómo incorporar que se deben oír los alegatos de las partes. En esta materia, con Matías de la Mesa de la Biblioteca, estuvimos viendo un texto que él lo quiere pasar a explicar y la señora secretaria también me dice que tienen otra propuesta. Bien. Presentémoslas. ¿Quién primero? ¿Matías tenía la propuesta desde la biblioteca? Sí. Sí. Ya. Presidente. Y después la subsecretaria. ¿Procedo, presidente? Sí, de nuevo Marías, gracias. Ya. Bueno, por su intermedio, saludar a la comisión y a los demás asistentes. Bueno, aclarar que no es propiamente una propuesta de la BCN, porque nosotros no hacemos ese tipo de trabajo, pero es un análisis de los elementos que se nos pidió y una propuesta que concordamos con la Secretaría, ¿no? Son básicamente dos cosas que nos pidieron. Una es que viéramos cómo resolver la cuestión de los plazos para que quedara claro cuál es la manera de computarlo, teniendo en consideración esta intención de la comisión de hacer este proyecto, de redactarlo de una manera que sea inteligible para personas que no tengan formación jurídica, ¿no? Que eso es como de alguna manera es el desafío de esta redacción, porque si fuera simplemente redactarlo con la técnica legislativa común y corriente, sería bastante fácil, ¿no? Eso por un lado, por el tema de los plazos, y por otro el tema de la cuestión de algunos detalles de la tramitación en segunda instancia, ¿no? De la tramitación del recurso de apelación. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible y lo más claro también. Respecto de la cuestión de los plazos, lo primero que hicimos fue revisar qué nomenclatura, qué conceptos se utilizado en el proyecto, la parte que ya está aprobada. Entonces encontramos tres formas de organizar la cuestión de los plazos, o de mencionarla, de invocarla. Uno es el concepto de días corridos, otro es el concepto de días a secas, y otro es el concepto de días hábiles. El de días corridos lo encontramos respecto del plazo para interponer el recurso, o la acción en rigor. El de días a secas se usa como límite máximo temporal para la suspensión de la audiencia que pueden solicitar las partes, hasta 3 días hábiles, hasta 3 días, perdón. Y el de días hábiles, que es el que más se usa en general en la regulación del procedimiento, ¿no? Tanto para las actuaciones del tribunal, como por ejemplo para la citación a la audiencia de conciliación y prueba, que tiene que ser dentro del 5º día hábil, como también para otros aspectos como la interposición de recursos contra la resolución que recibe la causa prueba, por ejemplo, debe deducirse dentro del 3er día hábil. El proyecto hasta ahora no define el modo en que se computan las diferentes formas de plazo, ¿ya? Ni tampoco entrega definiciones sobre qué significa días corridos o días hábiles o días a secas. Pero sí tiene una regla de reenvío al Código de Procedimiento Civil como norma supletoria. Y en el código, como mencionamos la vez pasada, hay dos reglas a este respecto. Una que define o que establece que los términos de días, o sea, los plazos de días
que están mencionados en el Código de Procedimiento Civil se entenderán suspendidos durante los días feriados. Y después viene otra parte que es salvo que el tribunal, etcétera, etcétera, pero eso no viene al caso. Y además, respecto de las actuaciones judiciales, hay un inciso del artículo 59 que se refiere a qué son los días hábiles, ¿ya? Que son aquellos que no son feriados. Entonces, estas dos reglas son consistentes con la idea de que tanto cuando se hable de días como se hable de días hábiles en materia procesal civil, se refiere a los días corridos, pero descontando los días feriados, o sea, los domingos y todos los demás días feriados que se establezcan por ley, ¿cierto? Respecto de los días corridos, no está definido en el Código de Procedimiento Civil, pero de acuerdo a su sentido natural y obvio, se refiere, ¿cierto?, a un cómputo de plazo que no se suspende por los días feriados, ¿no? Y de hecho así el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico de la Real Academia Española así lo consigna, y consigna que es el uso que se le da en Chile además. Y además, y esto yo creo que es particularmente importante, el concepto se usa en el auto acordado que regula la tramitación del recurso de protección, más o menos usando casi los mismos términos que este proyecto de ley, ¿no? Entonces, como bastante claro que se refiere a días sin descontar los días feriados, además esa es la regla general en el Código Civil en el artículo 50. Entonces, aquí construimos una propuesta que tiene dos patas, o sea, por una parte es establecer un artículo específico que defina cómo funcionan los plazos en este proyecto. O sea, advierto que basta con la remisión al CPC para que esto funcione, digamos, pero la intención explícita y el mandato que se nos hizo de la comisión es poner esto de manera que pueda como ser una norma autocontenida, ¿no? Que uno lea la ley y entienda todo de una sola pasada sin tener que recurrir a otros cuerpos legales. Entonces la idea ahí sería agregar un artículo que puede ser un artículo tercero quater, ¿no? Porque ahí se regulan algunos aspectos generales del procedimiento, que establezca, ¿cierto?, que los plazos de día establecidos en la ley se entienden suspendidos en los feriados, salvo que se indique que se trata de días corridos, y hay una breve definición de días corridos. Ahora, si se adoptara este enfoque, ¿cierto?, de agregar un artículo quater con esta definición, la sugerencia sería eliminar todas las referencias que la ley hace a los días hábiles y dejarlos simplemente como días. ¿Por qué? Porque el día hábil tiene una connotación coloquial, ¿cierto?, muy clara, que se refiere a lunes a viernes, que además coincide con la del derecho administrativo. Entonces, le agrega complejidad a la comprensión. En cambio, si hablamos solamente de días y tenemos una definición de lo que se refiere de días, no cabría ninguna confusión. Y en esta misma línea tendría que eliminarse la referencia que se sugirió en su momento en el artículo 13 del texto de la propuesta de la indicación 66, que alude al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil. Eso habría que eliminarlo, ¿no? Y dejar siempre claramente o son días corridos. Esas serían todas las fórmulas que adoptaría el proyecto si se acogiera esta idea de un artículo específico que explique cómo corren los plazos. Y respecto de la tramitación de la apelación, bueno, se propone esto, ¿cierto?, eliminar este contado de acuerdo al artículo 66, que es una de las propuestas que está dando vuelta. Otra cuestión que podría ser interesante tener presente, el texto actual de la ley dice que interpuesta la apelación, el tribunal elevará los autos al día siguiente hábil. Ahora, yo no desconozco cómo se ha interpretado esto en la práctica, pero perfectamente uno puede entender que esta regla que obliga al tribunal acuo, o sea, que el tribunal que dictó la resolución que está siendo recurrida de apelación, que tiene la obligación de elevar los autos sin hacer el examen de admisibilidad que está en las reglas generales, ¿no? Es una posible interpretación. Porque además en el tribunal que recibe, o sea, en este caso la Corte de Apelaciones, también se hace un examen de admisibilidad. Entonces uno podría decir, bueno, es una manera de hacerlo más rápido, ¿cierto? Lo recibe el tribunal acuo y lo manda inmediatamente al día siguiente hábil sin hacer el examen de admisibilidad, que queda radicado exclusivamente en el tribunal adquiem, el tribunal de segunda instancia. Si esa no fuera la intención del legislador, entonces convendría agregar ahí una expresión como cuando corresponda, digamos, como haciendo alusión así a las reglas del Código de Procedimiento Civil. Y respecto de la cuestión de los alegatos y de la vista, si es en cuenta, si es la vista con alegatos, etcétera, ahí la sugerencia es remitir a que se da preferencia, como dice el texto, ¿cierto?, dándole preferencia para su vista y fallo, debiendo oír los alegatos de las partes conforme a las reglas generales, ¿cierto? Porque si no habría que entrar a reproducir cada una de las reglas que regulan la cuestión de los alegatos.
y asimismo agregar, como lo anterior se refiere a las sentencias definitivas, agregar que respecto de las demás resoluciones que se pueden apelar, ¿cierto? También procederán los alegatos cuando se hayan solicitado en forma oportuna, ¿cierto? La forma oportuna ahí reenvía, ¿cierto?, a la regla general, la oportunidad de la solicitud. Y eso sería, señor presidente, lo que podríamos aportar como en función de lo que se nos solicitó, y estamos aquí disponibles para aclarar cualquier duda. Bien, gracias, Matías. Subsecretario, ¿usted tenía una propuesta alternativa? Está sin audio. Perdón, muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar formalmente a todos los presentes en el día de hoy. Sí, es una propuesta que está en base a lo que compartió la Secretaría. Si usted me permite compartir pantalla, así se pueden ver las dos columnas y usted se puede apreciar la diferencia. Sí, no sé si Carolina está o... Ahí. Ahí sí. Y le voy a pedir a Mario, que fue el que trabajó esto, a partir de la propuesta de la subsecretaría, de la Secretaría, que pueda comentarlo, ¿le parece? Bien, adelante, Mario. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludarlo a usted, a toda la comisión y las personas que No te ves. están siguiendo la transmisión. No importa, no importa. Sí. Bueno, a ver, en primer lugar, nosotros como Ejecutiva recibimos hoy en la mañana la propuesta de la Secretaría. En general nos parece correcta la propuesta, no tenemos mayores cambios sustantivos, sin perjuicio de que igualmente para enriquecer el debate, vimos y revisamos algunas cuestiones de redacción. En primer lugar, respecto al artículo de los plazos, nos parece adecuado trasladar la regla de plazos a un artículo específico en la parte general de esta ley para evitar errores de interpretación a lo largo del articulado, y por lo tanto entendemos que es más propicia esta propuesta que la hecha por la biblioteca el día viernes respecto a la remisión del artículo 66 del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de ello, para quizás más claridad y simplificación de la norma, nuestra propuesta es un poco más simple, en el sentido de que señala que los plazos de días establecidos en esta ley se tendrán suspendidos durante los feriados, salvo que se indique expresamente lo contrario. Entonces, en consecuencia, en este punto, nuestra propuesta no trata de simplificar esto y elimina ciertas palabras que, si bien son utilizadas en el articulado, no necesariamente pueden, entendemos nosotros, servir de claridad para este artículo tan preliminar de plazos. Por lo tanto, lo que hacemos es solamente decir, en general, los plazos se suspenden por interposición de feriado, salvo texto expreso que diga lo contrario. Y eso respecto al artículo 304 que propone la Secretaría, y que nosotros estamos de acuerdo con ese pequeño matiz. Respecto al artículo 13, en concordancia con lo que señaló el asesor de la biblioteca, estamos de acuerdo con la eliminación en el inciso primero del artículo 13 a la referencia al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto esto ya está en general recogido en ese artículo 349. Sin perjuicio de ello, tenemos algunos cambios de redacción, más que nada formales y de estilo, respecto a los otros dos incisos. Primero, respecto al inciso segundo, nosotros eliminamos o proponemos que no se incorpore la expresión cuando corresponda, por cuanto puede ser confusa su sentido y alcance para el intérprete y para la ciudadanía, porque cuando corresponde que el debe y cuando no, puede quedar complejo a nivel interpretativo, pensando en el espíritu de la comisión de dejar
un lenguaje lo más claro posible para la ciudadanía. Y además de eso, escuchando la argumentación de esta propuesta en específico, de este inciso segundo y el fundamento de la expresión cuando corresponda, en general no estamos convencidos si sería propicio innovar en la forma que nos propone la biblioteca, en el sentido de eliminar el trámite de admisibilidad del recurso de apelación en la primera instancia. Básicamente porque ese trámite en primera instancia tiene por objetivo una admisibilidad meramente formal. Básicamente el Tribunal Inferior lo que actualmente hace es revisar que la resolución impugnada sea una de aquellas resoluciones que pueden ser impugnadas por vía de apelación, la apelación sea interpuesta dentro del plazo, la apelación tenga fundamentos de hecho y derecho y peticiones concretas, sin meterse en el fondo, solamente constatar que existen estos estos cuatro elementos, y elevar los autos. ¿Ello por qué? Para evitar la ya sobrecarga que tienen los tribunales superiores y optimizar al máximo los recursos jurisdiccionales. Y entendiendo, además, insisto, en que son trámites formales y también básicamente lo ve la Corte cuando hace su propio examen de admisibilidad. Ahora bien, es que se pretendiese seguir y perseverar en esa línea, quizá habría que ser más expresivo en señalar que ese es el sentido que propone la Comisión con la frase cuando corresponda, esto es eliminar la fase de admisibilidad ante el Tribunal Inferior, con la prevención que el Ejecutivo tenga algunos reparos ahí, y por otro lado habría que quizá estudiar más exhaustivamente el tema del recurso de hecho, particularmente falso recurso de hecho, que es el recurso que se interpone ante el tribunal competente para efectos de impugnar cuando una apelación fue mal promovida, esto es cuando el tribunal inferior le dio tramitación, no obstante que debió haberla declarado inadmisible. Y por último, respecto al tercer inciso, básicamente no tenemos grandes discordancias, solamente una discordancia formal, y de ahí nace la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que ese inciso repite dos veces la expresión reglas generales en la propuesta de la biblioteca. O sea, lo dice antes del punto seguido, cuando dice conforme a las reglas generales, y lo reitera nuevamente en la parte final de este inciso. Y por lo tanto, nosotros ofrecemos una nueva propuesta, entendemos que un poco más sencilla en su redacción, en la cual señala que la apelación, la sentencia y las demás resoluciones legalmente apelables, se entiende que las legalmente apelables son aquellas que esta ley y el Código Procedimiento Civil cuando corresponde señala que son apelables, si hubieran solicitado alegatos, se agregarán extraordinariamente a la tabla, dándole preferencia para su victimario. Los alegatos a las partes serán oídos conforme a la regla general. Con ello entendemos igualmente satisfecha la propuesta de la biblioteca y la secretaría, sin señalar o reiterar dos veces la expresión reglas generales. Eso, señor presidente, por su intermedio, es nuestra propuesta. Gracias. Bien, muchas gracias. Dejo de compartir, presidente, ¿no? Sí, sí. Bueno, los podemos dejar ahí. Puede quedar para el comparado. Vamos de comparación. Sí, no, agradezco las propuestas, son, bueno, bien completas ambas. Entiendo que hay diferencias de forma. Bueno, quiero abrir un poco las palabras, pero lo posible sin quedarnos demasiado tiempo detenidos en esta discusión más de forma, porque la indicación en su contenido, su espíritu ya fue aprobada, sino que esto es más bien la redacción. No quisiera abrir un gran debate político en torno a las redacciones, si bien son ambas propuestas y se agradece la rigurosidad de ambas propuestas. Quisiera abrir la palabra, pero para que decidamos pronto por cuál nos quedamos o si ven alguna posibilidad de integración. ¿Se ofrece la palabra?
o simplemente la podemos poner. A ver, es que mi pregunta es la siguiente, presidente. Yo sé que yo no pude estar presente en la sesión pasada y creo que este fue un punto de discusión. El tema es, ¿usted va a poner en votación la propuesta de ustedes más la del gobierno o se va a llegar a algún acuerdo? Sí, no, lo que pasa es que la indicación ya fue votada en la sesión pasada, propiamente Ya. fue aprobada, pero surgieron al final de la sesión, ya tiempo, surgieron algunos temas de redacción para que quedara lo más legible posible o que sea una redacción que se entienda a la ciudadanía, etcétera. Entonces, surgieron dudas sobre los plazos, los días, cuántos días son, más formales, más de forma. Y ahí entonces surgió al final de la sesión la propuesta de traer para esta sesión propuestas de redacción. Y yo esperaba que ojalá hubiese una sola propuesta entre el Ejecutivo y la Secretaría, porque en el fondo acá más bien había un trabajo desde la Secretaría con el apoyo de la biblioteca y el Ejecutivo. Acá ni siquiera participamos los parlamentarios. Bueno, esperemos. No sé. Y cuando vaya esta situación a la Secretaría, le pregunto por su intermedio, presidente, ¿hay que volver a votar o esto es de buena voluntad no va? Presidente, por su intermedio, lo que pasa es que como quedaron dudas de cómo se computaban los plazos y cómo una mejor redacción para el artículo, se pide estas propuestas. Pero nosotros consideramos que está bien las modificaciones que hizo la subsecretaria al texto propuesto, así que si les parece, como ya el artículo 60, la indicación 66 está aprobada, se aprobaría con las modificaciones que están expuestas ahí en el comparado. Perfecto. Eso iba a plantear, a mí me parece bien también las propuestas. Perfecto. Alcanzo a distinguir alguna cuestión así Ya. sustantiva, entonces por eso ofrecí la palabra, pero a mí me parece bien lo que plantea la secretaria Jimena, así que si les parece podemos aprobar la propuesta de la subsecretaría. Yo estoy de acuerdo. ¿Tomo la votación, señor presidente? Bueno, bien. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Presidente, a mí me parecía mucho más clara la propuesta que había realizado Matías desde la BCN. Creo que un esfuerzo que tenemos que hacer es de generar con mayor claridad la definición de temas que son centrales en la ley, y en este caso lo referido a los plazos. Pero no tengo objeción, prefiero abstenerme en esta oportunidad. Senador Moreira, ¿cómo vota? Voto a favor. No veo el senador Kass. Senador Kass, no. Bien. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Muy bien, queda aprobado entonces el 66 con las nuevas modificaciones. Vamos entonces, ahora corresponde ver la indicación 69. La indicación 69 es su excelencia el presidente de la República para agregar un artículo 13 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 13 bis. El recurso de casación en la forma procederá además de las causales referidas en el artículo 768 del Código Procedimiento Civil por haber sido dictada la sentencia definitiva con omisión de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero, y en caso de ser condenatoria, además cuando hubiera sido dictada con omisión de lo dispuesto en el inciso cuarto, todos del artículo 12 de esta ley. Bien, esta es del Ejecutivo, ¿cierto? Es del Vicepresidente. Ejecutivo. ¿Subsecretaria, si quiere explicarla o...? Sí, presidente, gracias. Nosotros entendemos que con la nueva redacción de cómo quedó el artículo 12,
que es lo que estoy buscando en este preciso instante. Si la secretaria me quiere ayudar. ¿A dónde está la nueva? Artículo 50, la indicación número 55. A la 63. Que fue rechazada, ¿verdad? Esa sentencia definitiva sería incompatible, porque tenía sentido esta indicación 69 con la redacción planteada por el Ejecutivo en la indicación 55. Como esa indicación fue rechazada, sería incompatible. La parte técnica de por qué sería incompatible se la podemos preguntar a Mario. No, en realidad no es que se las pueda preguntar, podría explicarlo de manera más técnica, pero básicamente queda incompatible. Pero si le parece, su secretaria, la retiramos, o sea, la podría retirar. Sí, yo solo quisiera preguntarle, por favor, a Mario, qué implicancias tiene dejar fuera el recurso de casación. Bien, adelante, Mario. Sí, gracias, presidente. Básicamente, no es que quede fuera propiamente tal el recurso de casación, por cuanto como se hacen supletorias las reglas del Código de Procedimiento Civil, igualmente va a ser aplicable. En la lógica de este artículo, 768, este artículo nuevo que hablaba de la casación, era señalar más causales de procedencia del recurso de casación en la forma, toda vez que el recurso de casación en la forma básicamente está pensado en la estructura y la lógica de una sentencia civil normalmente dictada en un juicio ordinario, y por lo tanto no se hace cargo de algunos casos en donde nosotros pensábamos que sería propicio declarar nula la sentencia, como por ejemplo cuando la sentencia en esta ley no impone una multa cuando debía imponerla, cuando no impone una medida de reparación cuando debía imponerla, cuando no falla una acción civil cuando debía haberla fallado, etc. Entonces, en general, estos cambios apuntaban a estas materias que, si bien son conexas, son importantes a juicio del Ejecutivo para ser revisadas en sede de nulidad en caso que no tuvieran la sentencia. Ahora bien, la regla de contexto que generaba estos requisitos estaba en el artículo 12 del Ejecutivo, que fue rechazado, y por lo tanto, en ese entendido, el recurso de casación en la forma sería pertinente y admisible, pero únicamente por las causales estrictas que tiene el Código de Procedimiento Civil. Eso básicamente, señor presidente. Gracias. Bien, gracias, Mario. Su secretaria, entonces... Yo creo que puede entenderse simplemente incompatible, ¿no? No sé cómo decir que no sé si se retira o se vota y se rechaza por incompatibilidad, no sé cómo esta secretaría procede. Porque la retire. Es mejor. Sí. Ok. La retiramos entonces. Retirada la 69. Pasamos a la... Presidente, ¿Sí? una cosa respecto al artículo anterior que agregamos sobre el cómputo de los plazos, habría que facultar a la Secretaría para eliminar en el proyecto todas las referencias a los días hábiles y dejar solo los días solo y días corridos, porque si no, no sería inconsistente también. ¿Usted está hablando en el 68? ¿O la indicación? No, no, en general, facultarla para que revise todo el proyecto, yo creo que es correcto. Claro. Sí, porque nosotros hablamos ahora de que los plazos se suspenden, entonces no hay que ser concordante. Perfecto, claro. De todas maneras, sí, al final va a haber que hacer una revisión del texto completo y podemos destinar alguna parte de la sesión de una próxima sesión a revisar el texto completo antes de enviarlo a sala, digamos, ¿no? ¿Me parece? Así. Muy bien. Ya.
Entonces vamos a la indicación 70. Al artículo 14, es excelencia del presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 14. Reserva de la acción indemnizatoria. Habiéndose pronunciado el tribunal de la sentencia definitiva sobre la acción indemnizatoria deducida en este procedimiento, de conformidad al artículo 5 bis, se entenderá reservada para ejercerla en la forma ordinaria en la oportunidad señalada en los incisos siguientes. Para ser efectiva la reserva de que trata el inciso anterior, el demandante deberá presentar su demanda indemnizatoria ante el tribunal competente dentro de los 60 días siguientes contados desde que la sentencia definitiva dictada en el procedimiento regulado en este título hubiere quedado firme. Si dentro de los 60 días señalados en el inciso anterior se judicializare causa penal por actos u omisiones que el tribunal en el procedimiento referido en este título hubiere calificado como discriminatorios, el demandante podrá entablar su acción indemnizatoria en sede penal, la cual se someterá a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal. Con todo, en caso alguno, se entenderá reservada la acción indemnizatoria de conformidad a lo dispuesto en este artículo si las partes hubieran arribado a conciliación total sobre la indemnización y su monto en el procedimiento establecido en este título. ¿Presidente? Bien. Sí, subsecretaria, adelante, o Mario, como usted quiera. Sí. Bueno, básicamente esta indicación tiene como objeto hacerse cargo de este nuevo elemento que se incorpora o se incorporaría en la ley, que es lo de la indemnización, considerando el contexto del tipo de juicio, ¿no?, frente al cual estamos tramitando, que en este caso no es la sede natural e idónea para perseguir la responsabilidad civil indemnizatoria y poder ventilar así una acción de esta naturaleza con los tiempos y las complejidades que supone, con limitaciones probatorias, en especial respecto de las pruebas testimoniales, por ejemplo. Entonces, la finalidad es, en la sede de no discriminación, hacer cesar o dejar sin efecto el acto discriminatorio, y la indemnización en este sentido, si bien la consideramos, no es la cuestión principal, y entonces en este sentido pudiese ser que el demandante en este procedimiento no obtuviera la reparación íntegra, ¿no?, en términos de indemnización, por ejemplo, respecto de la complejidad que supone la discusión del daño moral, el lucro cesante, entre otros temas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la idea es que este artículo propone que se produzca una segunda instancia, la posibilidad de reservar una acción de indemnización en procedimiento civil normal, por llamarlo de alguna manera, para poder reservar, ¿verdad?, la reparación del daño que no hubiera quedado satisfecho en este juicio de no discriminación. Y además se agregan otras condiciones que tienen básicamente el objetivo de evitar, por ejemplo, el doble pago, ¿no?, que le permita al demandado exigir que en el nuevo juicio se impute el monto al cual fue condenado en el primer juicio de no discriminación, y con ello no se amparen en enriquecimiento injustificado. Y por otra parte, establecer, y aquí sí es que yo le voy a pedir a Mario que lo pueda explicar, porque lo más técnico me sobrepasa, en términos de la comunicabilidad que se establece entre la sentencia dictada en sede de responsabilidad civil y lo ya resuelto en sede de no discriminación, tendiente a establecer una regla de conexión heterogénea que se contiene hoy día en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, que permita no generar causa para retener lo pagado o exigir lo impago cuando se hubiera acreditado que el hecho discriminatorio no existió, por ejemplo. Principalmente este último elemento, yo quisiera, si hubiera duda, dejarle espacio a Mario para que pudiera explicar. No sé si hay duda, de repente no hay duda. Gracias, presidente. Bien, gracias, subsecretaria. Eso podría ser, antes de darle la palabra a Mario, si hay dudas en la redacción, en el contenido, que el mismo asesor o Mario podría aclarar. Ofrece la palabra.
Yo solo una consulta, presidente, el tema del plazo de 60 días, si pudiera fundar cuál es la razón de ese plazo. Bien. Bien. Presidentes. ¿Y no hay nada más? Sí, adelante, Mario. Gracias, presidente. Básicamente, aquí el Ejecutivo dio en general este procedimiento, como se ha señalado latamente durante la reunión, no es el idóneo para efectos de presentar una acción indemnizatoria, sin perjuicio del cual se genera esta reserva, en la cual, por regla general, se permite presentar nuevamente una acción indemnizatoria. ¿Sí? Y ello, igualmente, si bien es ventajoso para el demandante, genera una serie de complejidades para el demandado, toda vez que el demandado se enfrenta a una incerteza jurídica de cuándo y de qué forma el demandante va a hacer uso de este derecho. Y por lo tanto, por una cuestión de certeza jurídica, se establece que hay un plazo para generar esta acción y por lo tanto eso le brinda al demandado una mayor seguridad en el sentido de que fuera ese plazo queda indemne de acciones ulteriores del demandante. Para eso se tuvo como fundamento, en primer lugar, que el segundo juicio de indemnizatorio va a tener una, si se quiere, facilidad probatoria, porque el hecho en cuestión, en general, va a estar acreditado por la sentencia del primer juicio. Por lo tanto, en el segundo juicio, básicamente hay un indicio muy cierto de que hay un delito civil y por lo tanto ese juicio básicamente se va a abocar a la cuantía y la causalidad de los daños, particularmente los daños que no fueron pedidos o no fueron otorgados en el primer juicio. Y por otro lado, esto también concuerda con la regulación que hay a nivel procesal, en el Código Procesal Penal a partir del artículo 59, en el cual se señala justamente una regla CIME, que señala que si en el juicio penal no llega a la fase de juicio oral, el demandante puede reservarse su acción para presentarla ante el tribunal civil correspondiente, también concediéndose un plazo de 60 días para su interposición al tribunal civil competente. Ya, solamente para cerrar en consecuencia, un motivo para el tema de 60 días es certeza jurídica para el demandado, para la sociedad, respecto a la eventual nueva demanda indemnizatoria, y por otro lado, el antecedente normativo que ya existe en el Código Procesal Penal respecto a una materia similar a esta, donde cuando el proceso penal no llega a la fase de juicio, se señala y se mandata a que el demandante tiene que presentar su demanda civil dentro de 60 días ante el tribunal ordinario que corresponde. Eso, señor presidente, por su tiempo. Gracias. Presidente Matías está pidiendo la palabra. Ah, perdón, no lo había visto. Matías, sí, adelante. Presidente, por su intermedio, yo tengo un poco de dudas de la manera en que opera esta institución de la acción indemnizatoria reservada, ¿no? Porque si uno se fija en el artículo 5 bis, aprobado en su momento, referente a la acción indemnizatoria, se permite que se presente en forma conjunta con la acción de no discriminación arbitraria. Y por lo tanto, uno entiende que cuando se permite esta tramitación conjunta, que por lo demás se dice explícitamente, se someterá a la tramitación de esta última, o sea, de la acción de no discriminación, uno entiende que la sentencia resuelve todas las cosas que han sido planteadas al tribunal. Entonces, me pierdo un poco en lo que se busca con este nuevo artículo.
lo planteo a la comisión, quizás el Ejecutivo puede dar una respuesta a esa inquietud de abogados. Presidente. Sí, subsecretaria. Subsecretaria, y luego vemos lo del plazo que preguntó la presidenta, la senadora Adriana Muñoz, que también me hace ruido lo de un plazo tan acotado. Entonces, ver si podríamos ampliar ese plazo. Pero adelante, subsecretaria. Sí, partiendo por lo del plazo, presidente, como señalaba Mario, existe antecedentes normativos en relación a aquello. Por lo tanto, no, y dado que además se han constituido varias de las pruebas, la lógica del proceso, ¿verdad?, en términos de la acción indemnizatoria ya se ha ido construyendo, no hay mayor problema en que esta acción nueva indemnizatoria, ¿verdad?, se presente en un plazo de 2 meses. De hecho, van a estar los antecedentes recogidos, preparados, y va a faltar simplemente volver a hacer una presentación. Y en este sentido, un poco lo mismo ocurre, digamos, respecto de lo que señalaba el asesor de la biblioteca, Matías, la reserva de la acción indemnizatoria es absolutamente compatible con el artículo 5 bis. De hecho, nos estamos poniendo en el caso en que el tribunal, dado el procedimiento más acotado que tiene la acción de no discriminación, no lograra determinar todos los perjuicios y la persona demandante estimara que no han sido recogidos de manera íntegra en la indemnización impuesta resuelta en la instancia de no discriminación de manera satisfactoria, y por lo tanto se reserva un juicio ordinario, ¿verdad?, de responsabilidad civil para, en la forma ordinaria señala, es la propuesta, en la oportunidad señalada los incisos siguientes. Entonces habla de cuándo se puede hacer efectiva esta reserva, que el demandante debe presentar su demanda indemnizatoria ante el tribunal competente dentro de los 60 días siguientes contados de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de no discriminación, y además, si dentro de estos 60 días se judicializare la causa, el caso de no discriminación a través de una acción penal, también se prevé esta hipótesis para que, conjunto con la acción penal, se pueda también deducir la acción civil. Estamos dando más oportunidades que la sola acción de indemnización en este juicio de no discriminación, en el caso que se estimara que no han sido satisfechas de manera integral la reparación por parte del demandante. Eso es, presidente, gracias. Sí, sobre que tuve un problema con la cámara. No sé si hay palabras. No sé si hay palabras, dudas, comentarios. Señora Presidenta, con lo del plazo, si a usted le parece... El tema del plazo, presidente, a mí yo lo encuentro demasiado acotado, porque un acto discriminatorio puede, su efecto, extenderse en el tiempo. Por ejemplo, si hay un daño moral, ¿cómo preparan el juicio? En 60 días, personas que además pueden tener dificultades económicas para contratar abogados, y pueden estar con los abogados de la asistencia judicial o por una ONG, que pueden ser menos expeditos en la preparación del juicio. Entonces, yo creo que aquí hay efectos, impactos en las personas por actos discriminatorios que pueden tener un efecto en el largo tiempo, y que exceda el acotado plazo de los 60 días para reunir los antecedentes y entrar en el proceso probatorio. Entonces, eso es lo que a mí me parece que 2 meses es poco tiempo, poniendo en situaciones también, como recién decía, que hay personas que no tienen todos los recursos para una contratación expedita de representación en el proceso probatorio. Entonces, yo creo que es muy poco tiempo, presidente. Presidente.
Sí, comparto no sé si se escucha bien, ahí sí. No sé si comparto, o sea, yo comparto esa opinión de la senadora Adriana Muñoz, presidenta. No sé si podríamos llegar a una pregunta al Ejecutivo, ampliar el plazo, por ejemplo, a 6 meses, si les parecería algo más adecuado, un plazo razonable, digamos, si lo que queremos es justamente dar las garantías que queremos dar. En el fondo. Sí, presidente. Sí, adelante. Gracias. Una propuesta es dejar los plazos generales de la acción, de los plazos de la acción civil y de las acciones penales que pudieran derivarse, y por lo tanto sacar la referencia a los plazos y quedarse con los plazos de responsabilidad extracontractual, que son 4 años, y en el caso de los delitos, la prescripción que tenga cada uno de la acción penal de acuerdo al delito que corresponda. Pero eso en cuánto queda. Bien, sí. 4 años al menos, senadora. Bueno, algunos delitos pueden tener... Sí. Sí, siempre estamos hablando de plazos de años. Uh-huh. ¿Y cómo sería la redacción? ¿Cómo quedaría la propuesta de la redacción? ¿Dejar los plazos Omitir legales? el plazo. Entonces, por ejemplo, para hacer efectiva la reserva de que trata el inciso anterior, el demandante deberá presentar su demanda indemnizatoria ante el tribunal competente. Una vez que se haya dictado sentencia definitiva en procedimiento regulado en este título y que hubiera quedado firme. Digamos. Sería, tal vez uno podría pedirle a la Secretaría que omitiera la referencia a los plazos y para que quedara bien redactado. Lo mismo que en el inciso tercero. Presidente, ¿y ahí se entiende que Bien. se hace referencia a normas generales? Regirse por las reglas generales, ¿no? Sería... ¿Habría que ponerlo, Mario? Sí. Sí, ahora... No se le escucha a Mario de fondo, así que tendría que usted decirnos su secretaria. Sí. No se le escucha a Mario. Básicamente lo que dice Mario es que el hecho de poder decir según las reglas generales, que la práctica sería lo mismo, pero podría confundir porque existen distintos plazos y la responsabilidad es contractual, extracontractual, o depende de qué delito, etc. Si uno lo deja sin plazo, ¿verdad? Se remite a ya las remisiones generales que se han hecho al inicio de la ley, y por lo tanto se entiende que son los plazos que corresponden en cada caso. Uh-huh. A mí me parece bien, ¿no? Pero abro las opiniones. Presidenta, senadores, senadoras. Siempre es mucho mejor que quede algo explícito, pero si es tan complejo, digamos, las variantes que se pueden desprender de la redacción, habría que buscar algo que realmente represente lo que al leer el texto las personas pueden asumir, digamos. Porque quedaría, para hacer efectiva la reserva de que trata el inciso anterior, el demandante deberá presentar su demanda indemnizatoria ante el tribunal competente. Presidenta, aquí me sugieren que podría ser conforme a las reglas de prescripción que procedieran en cada caso. Y ahí regirían las reglas de prescripción de lo contractual, de lo extracontractual o de uno de los delitos. Que correspondiera, entonces eso está bien. Las reglas de prescripción que correspondieran. Claro, de acuerdo a los plazos de prescripción, según corresponda, o que sean aplicables, claro. Sí, a mí me parece bien los plazos de prescripción que sean aplicables. Podemos proponer una redacción, Jimena, secretaria, o sea, una modificación a la misma indicación. Ahí está escribiendo. Tendría que decir, Jimena, conforme a los plazos de prescripción que sean aplicables. En vez de reglas, los plazos.
A ver, diría, para ser efectiva la reserva que trata el inciso anterior, el demandante deberá presentar su demanda indemnizatoria ante el tribunal competente conforme a los plazos de prescripción que sean aplicables. Y ahí, hasta ahí. ¿Se entiende ahí sí? Habría que agregar lo que sigue, ¿no, Jimena? Según los acuerdo a los plazos de prescripción que sean aplicables, contados desde que la sentencia definitiva dictada en el procedimiento regulado en este título hubiera quedado firme. Ya, contado. Y el inciso siguiente, si entre los 60 días ahí, ¿cómo se puede reemplazar eso? Sí, directamente si se judicializara la causa. Sin ningún plazo. Claro, se elimina lo de los 2 meses, lo de los 60 días, y a continuación, Contados desde... causa por el acto de omisiones que el tribunal en el procedimiento referido a este título hubiere calificado discriminatorio el demandante podrá. Ahí queda ¿Está bien así? ¿Les parece bien? Pero, ¿cómo queda el párrafo? Conforme a los plazos de prescripción que sean aplicables contados desde, o eso se elimina. Que sean aplicables. Contado desde que la sentencia definitiva. Desde que la sentencia definitiva, dictada en el procedimiento regulado en este título, hubiera quedado firme. Ya. Bien. ¿Lo ponemos en votación así, les parece? ¿O hay algo que ven que habría que modificar? Y la reserva de la acción indemnizatoria, un poco... ¿En qué párrafo va eso? Creo que está bien ahí. Al comienzo, ¿no? Reserva de la acción indemnizatoria, bien se pronunció el tribunal de la sentencia definitiva. ¿Está bien o no? Reserva de la acción indemnizatoria. Viendo que Sí. ya está bien. Sí, a mí me parece que está completo. No sé si hay algún detalle de redacción, como comentábamos hace un momento. Al final, obviamente, hay que mirar el texto completo, ver si hay inconsistencia, pero me parece que el contenido está bien. Presidente, igual a mí me gustaría preguntarle a Matías de la biblioteca su opinión respecto de cómo quedaría este artículo. Bien, sí, Matías, si tiene una opinión. Sí, presidente, por su intermedio. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, ¿es su duda, senadora? Del fondo. ¿Forma y fondo o Sí, Matías, forma? y si efectivamente queda bien resguardada la preocupación que había planteado inicialmente la senadora Muñoz. Sí, con respecto al tema de los plazos, sí. Está bien. En mi opinión. Bien, bien. Bien, si no hay alguna otra propuesta de modificación o algún detalle de redacción, lo ponemos en votación.
Muy bien. Bien. En votación entonces, en la indicación 70 con las modificaciones señaladas. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Por favor. Senadora Muñoz, A favor. senador Moreira, A favor. senador Latorre, Por favor. senador Cas, no lo veo. Ya, queda aprobado por 4 votos a favor. El artículo 70. 14. Ya. Vamos a la indicación 71 de Su Excelencia el Presidente de la República. Para agregar un artículo 14 bis nuevo del siguiente tenor. Dice: imputación a la indemnización en caso de reserva de la acción indemnizatoria. Si habiéndose reservado el demandante la acción indemnizatoria en conformidad al artículo anterior, obtuviere en el nuevo procedimiento una nueva sentencia condenatoria contra el demandado por los mismos hechos, se deberá imputar a la nueva indemnización el monto a que fue obligado el demandado en el procedimiento de este título, cuyo monto deberá ser reajustado conforme al índice de precios al consumidor. El demandado podrá siempre solicitar en el juicio que se tenga presente el monto a que fue condenado en el procedimiento arreglado por esta ley y que se deduzca su valor para el caso de que volviera a ser condenado por los mismos hechos. Con todo, para hacer uso del derecho establecido en las dos incisos anteriores, el demandado deberá acreditar que la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento establecido por este título se encuentra firme. Bien, este es del Ejecutivo también, la 71, ¿no? Y Así es. su secretaria, si quisiera Presidente. explicar algo más. Laura Adriana Muñoz, presidenta. No, que ojalá la subsecretaria pudiese decirnos cuál es el sentido de esta indicación. Sí, eso Senadora, mismo por su intermedio, básicamente es el objetivo que tiene esta indicación es precaver y prever, ¿verdad?, que en el segundo juicio, si es que lo hubiera, cuando se haya reservado la acción de indemnización y el juez de este segundo juicio, ¿verdad?, condenara por una indemnización por los daños completos, se pudiera determinar que se deducen de ese pago lo que ya se ha pagado, porque finalmente responde a las mismas partes y a la misma causa. Y por lo tanto, si es que se volviera a generar una indemnización completa sin deducir lo que se hubiera obtenido en el primer juicio, habría un cierto enriquecimiento que no tendría mucho sentido de justicia, ¿no? Porque lo que se prevé respecto de la reserva de la acción indemnizatoria es que se pueda resolver aquello que no se resolvió en la primera instancia. No sé si Mario quiere agregar algo. No, me dice que está. Bien. A mí me parece bien esta indicación, pero ofrece la palabra. Si hay preguntas, comentarios. Está bien. La ponemos en votación. Okay. Muy bien, en votación. Senadora Proboste, ¿cómo vota la indicación 71? Voto a favor. Senadora Muñoz, Sálvora, A favor. senador Moreira. Senador Moreira, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente, A favor. queda aprobado por unanimidad de 4 votos a 0. Ya. Vamos a la indicación 72 de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar un artículo 14 ter nuevo. Artículo 14 ter. Restitución en caso de sentencia absolutoria en el nuevo procedimiento. El hecho de que el demandado pidiera sentencia absolutoria en el nuevo juicio no lo habilitará para exigir la restitución de lo pagado al demandante por causa del procedimiento arreglado por esta ley, sino cuando a.
se hubiera acreditado fehacientemente por sentencia firme la inexistencia de los actos u omisiones reclamados que hubieran sido declarados como discriminatorios y que motivaran la indemnización. D. Se hubiera acreditado fehacientemente por sentencia firme que no existe relación alguna entre los actos u omisiones declarados como discriminatorios y que motivaron la indemnización con el demandado, salvo que en el nuevo juicio el demandado hubiera sido condenado por hechos de terceros. En los casos referidos en el inciso anterior, el demandante no tendrá excepción para retener lo pagado ni tendrá acción para perseguir el pago de dichas indemnizaciones. Bien, esta es también es del Ejecutivo la indicación 72. Subsecretaria, quisiera explicar o argumentar. Presidente, una consulta a la subsecretaria. Sí. Cabe la duda de que un segundo juicio de primera instancia revierta lo que se falló en el primero. Sí. Presidente, vamos a retirar la indicación. Sí, porque queda como la duda. Muy bien, gracias, subsecretaria. La retira su secretaria, entonces, ¿no? Sí, presidente. Gracias. Seríamos a la 73. Reforma a otros cuerpos legales. Indicación 73 al artículo 17, de los honorables senadores señora Muñoz Álvarez y señores Insulza, La Torre y Navarro, para sustituir la agravante que se agrega en el artículo 12 del Código Penal como numeral 21 por la siguiente. 21. Cometer el delito o participar en él de un modo que expresare rechazo o desvalorización basándose en motivos tales como el racismo, la discriminación étnica, la identidad cultural, la nacionalidad, la situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología o opinión pública, la religión o creencia, la participación o afiliación o no a organizaciones gremiales y sindicales, el sexo, la orientación sexual o afectiva, el género, la identidad o expresión de género, las características sexuales, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, el estado civil, la edad, la afiliación, la apariencia personal, el estado de salud físico o mental, la discapacidad, la seropositividad o cualquier otra condición física y o social. Presidente. Sí, presidenta, senadora Adriana Muñoz. Sí, es que tanto la 73 como la 74, las indicaciones, presidente, buscan lo mismo, que es actualizar el Código del Trabajo y la agravante del Código Penal, las categorías de protección que ya aprobamos en la indicación al artículo 2. De acuerdo, sí, iba a plantear algo similar. Van en la misma línea. No sé si hay más consultas o ofrece la palabra sobre la indicación. Presidente, yo tengo una pregunta. Adelante, ya sucede. Normalmente las agravantes, ¿verdad? Es en relación al autor, ¿verdad? Es el que cometiera el delito. Aquí se habla de cometer el delito o participar en él de un modo que expresara rechazo o desvalorización. La actual normativa habla de también cometer el delito de participación en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencia. Se entiende, por lo tanto, eliminada la parte subjetiva en esta indicación del delito, respecto de la comisión del delito. ¿Cómo se entiende el expresar rechazo o desvalorización de una manera más objetiva que no sea motivado? No entiendo mucho la pregunta.
Lo que pasa es que la diferencia con la normativa actual, aparte de actualizar las categorías no sospechosas de discriminación, ¿verdad? Elimina de la redacción actual del código el cometer el delito, participar en él motivado por motivado, ¿no? Hay una motivación, hay un elemento subjetivo del tipo en esta agravante, ¿verdad? Porque al ser un agravante y no un tipo penal directamente, sino que es la agravante de un delito, como por ejemplo el homicidio, el robo, las lesiones, etc. Esto es un agravante. Y este agravante se entiende hasta ahora como la motivación, ¿verdad?, para haber hecho ese delito conformidad con criterios de no discriminación. Entonces, esta indicación, y es una pregunta, lo estoy poniendo simplemente sobre la mesa. La redacción dice que el agravante del delito, por ejemplo, las lesiones, ¿verdad?, es el expresar rechazo o desvalorización. Eso se entiende también entonces con un elemento subjetivo, ¿no? Usted dice que hay que... O tal vez estoy muy equivocada nomás, senadora, por su intermedio, presidente, y basta con la expresión del rechazo o la desvalorización. Esto es parte de lo que se discutió durante las sesiones de audiencia de este proyecto de ley, donde se señaló en reiteradas ocasiones por parte de algunos expositores en relación a que no es necesaria la motivación o el elemento subjetivo para provocar la discriminación. Yo simplemente planteo la disyuntiva en la mesa para la discusión. Usted señala que sacar la expresión motivos para despojar un poco de la subjetividad que puede expresar esa palabra. ¿Ah? Que con la redacción actual se elimina esa alusión a la motivación. La forma actual, la redacción propuesta en la indicación, la pregunta es si está eliminando esa motivación, ¿verdad? Y por lo tanto basta la expresión de rechazo de valorización o la sigue incorporando. Y me parece importante poder como despejar ese punto porque durante las audiencias se habló sobre que la discriminación en el fondo no requería tener un elemento subjetivo de discriminar, sino que bastaba la discriminación. Pero aquí estamos hablando del agravante de un tipo penal, ¿no? Entonces, es distinto. Para discriminar no requerimos de la subjetividad. Si se discrimina, se discrimina. Esto es parte de un proceso probatorio, ¿no? Que se ha detectado que es complejo por parte de la Fiscalía y también de las organizaciones de la diversidad sexual. Es un poco para intentar probar el dolo directo al aplicar la agravante. De acuerdo. Entonces, ya. Ese es el tema. Se está omitiendo eso. Sí. Es un tema operatorio de la ley que se ha demostrado que es complejo. Claro. Gracias, senadora, presidente. Bueno, eso. La motivación es muy difícil de probar. Por lo mismo, la indicación busca aportar en la línea que dicha motivación tenga una expresión facilitando la prueba. Eso es lo que queda. Y lo otro es, claro, es armonizar la agravante de responsabilidad penal del que comete delito, participa en él manifestando una conducta discriminatoria con la modificación que hace esta ley a las categorías sospechosas. Ese sería el sentido de la indicación. ¿Les parece? Vamos por partes, o sea, si bien tienen un sentido similar, como decía la senadora Adriana Muñoz, la 73, la 74, estamos en la 73, la ponemos en votación. Presidente, ¿Sí? Una observación, que la indicación 73, cuando al final termina diciendo o cualquier otra condición física o social, debería estar determinada la conducta, porque si no estaríamos hablando de una ley que, según la Constitución, dice que no se pueden establecer penas sin que la conducta esté expresamente descrita. Entonces, al dejarlo tan abierto, o cualquier otra condición física o social,
sería bueno, si su señoría estiman, dejarlo más cerrado. ¿Y cuál propuesta puede ser de redacción? Buen punto, Jimena. Buena observación. ¿Cómo podría quedar? Presidente. Presidente. Sí. La palabra. A ver, senador Moreira y después... Después que hable Matías, porque después después de Matías va a hacer uso de la palabra, presidente, mi asesor, porque yo no estoy de acuerdo. Es muy abierta esta indicación y quiero las razones jurídicas que las va a dar mi asesor Raúl Aranea una vez que Matías termine de decir lo que tenga que decir. Muy bien, Matías y luego Raúl Aranea. Presidente, en la línea de lo que señala la Secretaría y contestando a su pregunta, una manera de cerrar la lista es eliminar en la primera parte donde dice motivos tales como, y seguir más bien la redacción que tiene actualmente, ¿no es cierto?, que menciona, dice motivados por ideología, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso sería de un modo que exprese rechazo, desvalorización fundada en el racismo, la discriminación, etcétera, etcétera, y derechamente eliminar la referencia a cualquier otra condición física y o social. Bien, ahí hay una propuesta. Sí. Hay que eliminar la otra, queda muy abierta en realidad, presidente. Bien, de acuerdo con eso. Le damos la palabra al asesor del senador Moreira. Muy bien. Con su venia, señor presidente, la indicación en comento contiene muchas causales, es abierta, establece un tipo penal en blanco y establece categorías subjetivas por las cuales, los hechos, la agravante, establece causales como expresar el rechazo o desvalorización. En materia penal, estamos creando un agravante donde el tipo no está definido. ¿Qué se entiende o qué se va a entender por expresar rechazo? ¿Es un acto, una conducta, un gesto, o aún peor en la categoría de desvalorización? ¿Qué se va a entender por desvalorización? El derecho penal busca que los hechos, que las conductas que se tipifican estén claramente descritas en el propio artículo. No, de tal manera de no dejar al intérprete la facultad de determinar qué es desvalorización. Aún así, aún más, se incorporan categorías que no necesariamente tienen reconocimiento legal y que por lo tanto serán de difícil o nula aplicación mientras no se creen leyes que determinen o que definan a qué se refieren ciertas categorías que el proyecto en este momento determina o busca determinar como agravantes penales. Por otro lado, se podría entender que se está sancionando el pensamiento, dado que en los términos que se encuentra redactada la indicación, la expresión de rechazo o desvalorización no requiere una conducta expresa o no se señala cuáles serían esas conductas que se intenta atender como agravante. Por lo tanto, consideramos que se establece un tipo penal que, si bien en la redacción original se encuentra bastante acotado, en esta se amplía de manera excesiva, se establece sin establecer las conductas típicas que serían las agravantes, y además se establece un tipo penal en blanco que sería cualquier otra condición física y o social. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias. A ver, a mí me parece bien la propuesta que hizo Matías respecto a acotar y a eliminar esa última parte. ¿Cómo quedaría la redacción solo para ver la propuesta? No alcancé a ver la primera parte, si le entendí a Matías, era eliminar tal y como, ¿no?
Matías, si pudieras repetir la parte solo para ir escribiéndola ahí a ver cómo queda la propuesta de la indicación. Basándose... Habría que buscar una redacción quizás... Presidente, ¿lo podríamos ver para dejarlo para la próxima sesión esto? ¿Alguna redacción? La parte final es la que estaba problemada, ¿no? Que queda muy abierta. Sí. Esa es la que estábamos buscando en la redacción. En la parte final. Esa hay que eliminarla. Claro, o cualquier otra condición física y o social. ¿Eso habría que eliminarlo? Sí, y es lo mismo está contenido en el artículo 2 de la definición de discriminación arbitraria. Ahí lo que podría ser arriba es, en vez de basándose, basada en racismo, discriminación étnica, ¿no? Está bien. Claro. Ahí habría que borrar hasta ahí, eso convertirlo en un en. Claro, ahí. Habría que eliminar los artículos ahí por un tema de estilo. Y lo importante, creo yo, también es que quede acorde a las definiciones o cómo se expresa esto en el derecho internacional, porque hay mucho avanzado sobre bueno, discriminación, racismo, etcétera, y que eso también esté contenido en esta ley, según las definiciones que ya se han aprobado anteriormente, o sea, que no haya inconsistencia en ese sentido. Sí, no, que está en los mismos términos que la definición de discriminación arbitraria. Entonces habría que aprobarla, despachémosla. Sí, por eso yo prefiero... con esas modificaciones. Yo prefiero despacharlo ahora. Obviamente, si hay, insisto, la Secretaría en esto, al revisar el texto completo y las inconsistencias, si hay algún elemento de redacción, de detalle, de forma que se nos haya pasado, después se puede hacer la propuesta y lo modificamos, pero el contenido, el espíritu de la indicación es esa y bueno, lo ponemos en votación. Ya, entonces con la modificación de eliminar basándose por basada en el racismo, ya, y eliminando la frase final suficiente o cualquier otra condición física y o social. Sí. Ya. Muy bien. Presidente, perdón, se va a eliminar el motivos tales, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí. Y lo otro, ¿por qué respecto de la étnica es la única categoría que habla de discriminación? Porque hay como una doble mención, ¿no? Cometer el delito, participar expresando rechazo de valorización a la discriminación étnica, debería ser la etnia. Pertenencia étnica, quizás. ¿Pertenencia étnica? Sí. ¿Parece bien? Sí, pertenencia étnica, queda bien. Bien. Bien, ¿les parece así? ¿La ponemos en votación en estos términos? Sí, está bien. Bien. Presidente, solo para, perdón, y ahí pregunto tal vez al asesor de la biblioteca en términos de técnica legislativa, la palabra la expresión esa de un modo que expresare, ¿qué implicancias tiene o sería distinto poner cometer el delito, participar en él expresando o a través de la expresión de rechazo más que de un modo, porque ese modo podría ser un poquito ambiguo, ¿no? Sí, Presidente, María. Sí, María. Sí, yo creo que quizás puede ser una redacción más directa, poner
de un modo que exprese rechazo de desvalorización, cometer el delito de participar en él, expresando rechazo de desvalorización. O a través de, sí, a través de la, sí. Hay algo ahí que me hace ruido con el de un modo. Sí, es que yo creo que como se señaló recién, la idea del legislador aquí es evitar la subjetivación del atenuante, o sea, darle un carácter objetivo en el sentido de que, por así decirlo, visto desde afuera, la conducta tenga esa característica. Por ejemplo, hay otras atenuantes, perdón, otras agravantes de responsabilidad penal, por ejemplo, cometer el delito al interior de un recinto religioso, que es independiente de la voluntad del que lo hizo. El que lo hizo puede que no haya tenido ninguna intención de ofender a los miembros de esa religión, pero si lo hace adentro está grabada la conducta. Va en esa línea. Entonces, de un modo que expresare o expresando rechazo de desvalorización. Claro, lo que pasa es que al incorporar el de un modo, o sea, se podría buscar otra redacción, pero porque ya como se funda en la idea de basado en, es difícil de volver a redactarlo todo. Pero ahí como expresando rechazo o desvalorización basado en racismo, sí. Ahí se logra, creo, el objetivo. Creo que está bien ahí. Quedó bien. Así. Sí. Quedó bien. Insisto en si hay alguna propuesta luego de modificación, de detalles, de redacción, se pueden hacer y lo revisamos en una siguiente sesión, pero quisiera ir al contenido de la indicación. Sí, senador Moreira. A mi juicio, esta indicación es muy delicada y yo creo que aquí se está hablando de una modificación a un agravante penal. Entonces, por su intermedio, Presidenta, la secretaria, esto debiera verlo la Comisión de Constitución, porque se está cambiando un agravante penal, entonces nos estamos metiendo en otra área que siento que no es la competencia de esta comisión. Por eso yo le pregunto si corresponde eso o no. O, por último, no votarlo hoy día y hacer las consultas necesarias para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Gracias, presidente. Bien, no sé si la Secretaría tiene una opinión al respecto. Presidente, como Secretaría nosotros podemos verlo, pero yo también sugiero que sería prudente hacer las consultas necesarias de aquí a la próxima sesión para poder tener una respuesta concisa. En el sentido de que tenga que pasar por Constitución. No, para que quede bien una redacción que quede acorde con el Código Penal como corresponde. Ah, ok. Yo creo que no tiene sentido si está dentro de la definición de discriminación. ¿Por qué va a pasar por Constitución? No, señor presidente, yo no estoy diciendo que vaya a Constitución, yo digo que me gustaría dar una vuelta, una nueva redacción para poder... No, en eso estoy de acuerdo, pero el senador Moreira hacía esa consulta. Sí, por eso distingo las dos cosas. Bueno, lo podemos dejar, yo hubiese querido despachar hoy día el proyecto, insisto, revisar después la redacción, pero podemos dejar pendiente la indicación 73. A la espera de una observación. Una propuesta de la Secretaría. Podríamos votarlo hoy día y si hay modificaciones no crea que sean de fondo. Sí, bueno, eso, en el fondo, yo quiero ir al contenido de la indicación y obviamente la redacción final, si es que hay alguna inconsistencia con el Código Penal, etcétera, bueno, se puede modificar antes de despachar definitivamente el proyecto de la comisión, pero sí, la indicación la podemos votar. Propongo que la ponga en votación, presidente. Bien, pongamos en votación la 73. Bien, con las modificaciones propuestas, ¿no?
Sí, con las modificaciones propuestas. Ya. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? A favor. Senadora Proboste. Yo voto a favor y creo que sería bueno revisar el encabezado de esta indicación. Muy bien. Senador Moreira. Yo voto en contra. Senador Presidente. A favor. Queda aprobado 3-1. Queda pendiente la revisión final de la redacción. Ya. Ahora vamos a la indicación 74 que modifica el Código de Trabajo. La indicación de los honorables senadores señora Muñoz Álvarez y señores Insulza, Latorre y Navarro para incorporar un artículo nuevo al siguiente tenor. Modifícase al Código de Trabajo, reemplázase el inciso cuarto del artículo segundo por uno nuevo del siguiente tenor. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias basadas en motivos tales como el racismo, la discriminación étnica, la identidad cultural, la nacionalidad, la situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación económica, el idioma, la ideología, opinión política, la religión o creencia, la participación, afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, el sexo, la orientación sexual o afectiva, el género, la identidad o expresión de género, las características sexuales, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, el estado civil, la edad, la afiliación, la apariencia personal, el estado de salud físico o mental, la discapacidad, la seropositividad o cualquier otra condición física y o social que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Bien, esta indicación, esta modificación al inciso cuarto del artículo 2 busca regular coherente y armónicamente lo que se entiende por discriminación arbitraria, de modo tal que dicho cuerpo legal y la Ley General 20.609 tengan idéntico contenido. Así es. Se ofrece la ¿Me palabra. permite una pequeña precisión? Sí, su secretaria. Gracias. Por su intermedio, se hizo la precisión en la indicación anterior en relación a la discriminación étnica. Acá vuelve a aparecer lo de la discriminación étnica, y me fui al artículo 2 nuevo, también habla de discriminación étnica, entonces tal vez podría modificarse en todos los lugares donde aparezca discriminación étnica por pertenencia étnica. Sí, está muy bien. Se repite la palabra discriminación. Sí, me parece bien. Sí. Está bien, sí. Bien, no sé si hay más opiniones, palabras, Sí. si no la... Sí, senador oye, Moreira. no, la situación migratoria se regula por ley. Entonces, obviamente, el empleador tiene que cumplir la ley y preocuparse de ese detalle, porque no puede contratar a una persona que esté en una situación irregular. Eso es lo que quería decir con respecto a esta indicación. Sí, sí, y solo agregar que esta indicación no es un tipo penal, digamos, por lo tanto no tendríamos que entrar en la misma discusión que vimos en la 73. Muy bien. Muy bien, la ponemos en votación entonces. Sí, presidente. Perdón, que no vi la... ¿Quién pidió la palabra? ¿Su secretaria? Sí. Solo para comentarle al senador Moreira, es que justo estábamos conversando ese tema. A continuación del inciso que se aprobaría, existe hoy día en el Código del Trabajo aquella excepción, senador, por su intermedio, presidente, que es esa. Y eso permite, en el fondo, no considerar discriminación aquello que esté establecido por ley. Yes. Muy de acuerdo. Muy Gracias. bien. La ponemos en votación la 74. Muy bien. Muy bien. Senadora Muñoz Álvarez, ¿cómo vota? A favor.
Senadora Proboste. A favor. Senador Moreira. Yo me abstengo, me abstengo. Senador Latorre, presidente. A favor. Queda aprobado por 3 votos a favor y una abstención. La indicación 75 ahora de Su Excelencia el Presidente de la República para intercalar una cápita nuevo antes del artículo 18, denominado título final, alcance de las disposiciones de esta ley. ¿Se ofrece la palabra, subsecretaria? Presidente, Mario lo va a explicar, pero básicamente es un tema de formalidad, porque si no quedan artículos que quedan como normas adecuatorias cuando no lo son. Si no me equivoco. Presidente, básicamente lo que hace esta regla es un cambio relativamente formal, porque el actual artículo 18 que contiene este título habla de que el ámbito de aplicación del actual artículo 18 es interpretación de la ley. Y como ejecutivo nosotros entendemos de que el artículo 18 no da en general mayores reglas de interpretación, no fija un contexto de interpretación, no fija principios de interpretación, sino que solamente genera límites o restricciones a cómo deben ser interpretadas, precisamente en ese ámbito, ciertas normas. Pero el título de este artículo, y de este título en general, parece dar cuenta de que se va a desarrollar un estatuto muy exhaustivo y profundo respecto a reglas de interpretación de esta ley, como por ejemplo las que tiene el Código Civil en su artículo 24. Si uno revisa el artículo 18, el artículo 18 es mucho más modesto en su objetivo. ¿Verdad? Lo que hace el 18, si bien tiene un elemento interpretativo, lo que hace es fijar el alcance de ciertas disposiciones de esta ley. Entonces, para evitar errores interpretativos y para clarificar la lectura que en verdad señala este título, es que el Ejecutivo entiende que es mejor señalar que el artículo 18, que se contiene este nuevo título, solamente se hace cargo del alcance de las disposiciones de esta ley y por lo tanto, en un caso, se genera un estatuto interpretativo. Y eso queda claro tanto en la indicación 75, generando un título precisando que este título solamente tiene por objetivo precisar el alcance y nada más de la disposición de la ley, y hace lo propio en la indicación 77 del Ejecutivo, señalando también que el nombre de este artículo, el Ejecutivo lo modifica, no es interpretación de la ley, mucho más modesto a su objetivo, y hace lo propio también señalando que, concordando con ese nuevo título, habla del alcance de la disposición, evitando toda mención general a interpretación, porque eso no es lo que entiende el Ejecutivo. Regula actualmente el artículo 18 y su objetivo es mucho más modesto, más restringido y más limitado, por lo tanto el Ejecutivo estima que es propicio restringir también su ámbito de aplicación a nivel literal para evitar dobles lecturas que la letra actual de la ley ya no considera. Eso, señor presidente. Gracias. Bien. El problema que yo veo con esta indicación, que si bien un aspecto de forma y de orden, es que es contraria a la indicación nuestra que presentamos un senador y senadoras en la 76. Claro, ese sería el problema. ¿Sí? Si me permite, los efectos prácticos de eliminar el artículo 18 vigente o el cambiarlo por alcances, que es la propuesta del Ejecutivo, alcance de las disposiciones de esta ley, es el mismo.
porque siempre se entiende que solo se modifica lo que expresamente la ley modifica. Por lo tanto, cuando dice que los preceptos de esta ley no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales vigentes, con la sola excepción de las disposiciones señaladas en el título anterior, es que las que se modifican, se modifican. Es decir, y esa es la regla general. Básicamente aquí queda explicitado, con la diferencia de que se cambia el título porque no es una norma de interpretación, sino que simplemente fija los alcances de la ley. Presidente, lo que se ha planteado con el artículo 18, por eso presentamos esta indicación, es que este artículo es como innecesario, porque señala algo obvio, y que no se entenderán derogadas otras normas fuera de las modificadas en la ley. Es por eso que nosotros planteamos eliminarlo por la obviedad del artículo. Sí, así es. Ese es el sentido de la indicación 76. Tiene un efecto pedagógico nomás, como hemos hablado en otras oportunidades, pero el hecho de eliminarlo no cambia nada. Bien, bueno, tendríamos que primero votar la 75, luego pasar a la 76, pero con ese criterio que planteamos, que planteaba la senadora Adriana Muñoz. Ponemos en votación la indicación número 75. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? En contra. Senadora Proboste. Voto en contra por las razones que ha dado también el presidente. Se contrapone al esfuerzo que está dado en la indicación siguiente. Gracias, senadora. Senador Moreira. Bueno, un poco por lo mismo que dijo la subsecretaria, por motivos pedagógicos, yo voto a favor. Señor presidente. En contra. Queda rechazado por 3 votos en contra y 1 a favor. La indicación de los honorables senadores señores Muñoz de Álvara, señora Muñoz de Álvara y señores Insulza, Latorre y Navarro para suprimir el artículo 18. Y después la indicación 77 es el presidente de la República para reemplazar el artículo 18 por el siguiente. Alcancen las disposiciones de esta ley. Los preceptos de esta ley no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales vigentes con la sola excepción de las disposiciones señaladas en el título anterior. Creo que el argumento ya se dio en la indicación pasada, por lo que decía la senadora Adriana Muñoz. ¿Les parece repetir la votación? O sea, en el caso de la 76 sería aprobar, en el fondo. Sería dar vuelta, ¿no? Sí. Claro. 3 por 1, entonces. ¿Les parece bien? Sí. Senadora Muñoz y senadora Proboste y el señor presidente votan a favor y el senador Moreira en contra. Sí. Sería, ¿no? Claro. Y sería algo similar en la 77, ¿no? Así es. El mismo La contenido. 77 con la misma votación de la 75. Exacto. Ya. Vamos a la 78. Y última. De su excelencia el presidente de la República para agregar un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. Artículo transitorio. Las disposiciones contenidas en el título segundo de la ley 20.609 introducidas por la presente ley solo serán aplicables a los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, los procedimientos que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley y que aún se estuvieran ventilando en primera instancia, les serán aplicables los artículos 12 bis y 13 de la ley 20.609 introducidos por esta ley. Presidente, ¿podría la subsecretaria explicar un poquito qué es lo que se trata? Eso, sí, le iba a dar la palabra a la subsecretaria como del Ejecutivo. ¿Qué va a explicar? Sí, presidente, por su intermedio, aquí básicamente lo que se hace es establecer que la ley va, desde el momento que entra en vigencia, se aplica a las causas
que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, esta norma general de vigencia, ¿verdad? Normalmente la norma general de vigencia in actum de las normas procesales, y en este sentido se está haciendo una excepción, pero dado que el régimen recursivo, en términos de los recursos que se establece en esta ley, de acuerdo a lo que se ha ido aprobando, es más beneficiosa para la persona demandante en relación a esta parte, de ahí los artículos 12 bis y 13, que tiene que ver con las apelaciones. Se propone una regla excepcional que hace aplicable lo dispuesto en esta ley a aquellas causas que aún no ha pasado a conocimiento de un tribunal superior, es decir, que se encuentran en primera instancia, y por lo tanto lo que tiene que ver con el régimen recursivo para la segunda instancia sería aplicable. No sé si se explicó. Sí. O sea, por lo menos a mí me queda claro. Pero se ofrece la palabra sobre esta indicación. En mi opinión, presidente, prefiero que rijan las normas generales, ya que la rigen actum. Exacto. Sí, yo también pienso que es mejor que se rijan las normas generales. Pero bueno, ahí está la discusión. No sé si hay más opiniones. Sí, presidente, si me permite, Mario tiene una serie como de ejemplos donde esto significaría una complejidad bastante alta, porque como se cambia al 100% el proceso, los procesos que ya se iniciaron, casi que van a tener que partir de nuevo de cero. Ahí, no sé si Mario puede agregar esos como ejemplo. Mario, sí puede ser, por favor, sintético, no tan largo, para poder cerrar antes del término de la sesión esta indicación. Gracias, presidente. Sí. Muy breve. Básicamente, normalmente las normas in actum, en la regla general, efectivamente, como dice la señora, ojalá tuviéramos en oportunidad de dictar normas in actum, pero normalmente las normas in actum en derecho procesal se piensan cuando cambian un trámite puntual, una diligencia específica, y ahí vale, y efectivamente nosotros estaremos totalmente de acuerdo en generar norma in actum. En cambio, en este caso cambiamos todo el procedimiento y por lo tanto entendemos que en primera instancia sería complejo hacer coexistir parte de un procedimiento con el proceso antiguo y parte del procedimiento con este procedimiento nuevo, particularmente en ciertas materias, como por ejemplo, procedimientos que ya están en la fase de juicio. ¿Pueden o no presentarse acciones indemnizatorias? ¿Cómo se tramitan las admisibilidades de las acciones? Porque en el sistema actual, de la ley actual, son cuestiones de forma. Nosotros, en base a este proyecto y en base a la votación, lo transformaron en una cuestión incidental que se ve en audiencia, y por lo tanto no es de plano. Las causales de inadmisibilidad cambiaron. ¿Cuáles rigen y cuáles no? El término probatorio, ¿cuál rige? Vamos a irnos por una audiencia concentrada como esta ley, como establecimos en la votación de esta ley, o bien nos vamos a ir con los informes en la forma que está regulada la actual ley. Entonces, en general, hay varias contrapropuestas entre los dos textos que pueden hacer compleja la tramitación tanto para el demandante y para el demandado. Y particularmente en el tema del demandante, pudiera ser complejo por cuanto si uno deja la incerteza de si es in actum o no, un tribunal puede pretender, por ejemplo, que la demanda indemnizatoria, como no se presentó durante la fase de discusión con la ley antigua, precluyó en base a las reglas de la ley nueva y por lo tanto dejamos a esa persona en indefensión. Por eso en general el Ejecutivo entiende que no sería propicio en este caso hacer que las reglas sean rigen in actum, porque se cambia todo el procedimiento. Sin perjuicio de lo cual, como explicaba la subsecretaria, como los recursos en general en esta ley son más amplios, son más beneficiosos para las partes, sí se hace una contraexcepción volviendo a la regla in actum para casos en los que el tribunal todavía estuviera conociendo el asunto en primera instancia, si ocupemos las reglas procesales a nivel recursivo de esta ley en segunda instancia
por cuanto son mucho más beneficiosas y más amplias y más expeditas para las partes. Eso, señor presidente. Gracias. Muy bien, gracias, Mario. Presidente, ¿cuál sería el efecto que tiene esta propuesta en los que están actualmente en curso? ¿Presidente? Sí, su secretario. Sí, senadora, por su intermedio, presidente, como se señalaba, respecto de los juicios ya iniciados y que se encuentran en primera instancia, seguirían ventilándose de acuerdo a las normas vigentes hoy día, pero la etapa para la segunda tribunal superior, el sistema recursivo sería con las normas que se están aprobando. Esa sería la situación, dada la complejidad que explicaba Mario. Yo, presidente, en mi opinión, es mejor que rijan las normas generales y que entra a operar in acto. Yo creo que hay que votarla a favor, pero bueno, que hay que votarla, se votará, pues, presidente. Bien, la ponemos en votación entonces. La última indicación. Muy bien, señor presidente. ¿Cómo vota senadora Muñoz de Álvara, la indicación 78? Yo voto en contra. Senadora Proboste. Contra. Senador Moreira. Yo voto a favor y solamente quiero agregar que se han aprobado en este proyecto de ley una serie de indicaciones que al final del día van a terminar complejizando, digamos, siendo muy complejo para quienes tengan que ver estas causas. Yo quiero dejar presente que creo que hemos aprobado estas indicaciones que pueden tener muy buenos propósitos, pero van a terminar complicando el objetivo de esta ley en su tramitación. Señor presidente, muchas gracias. Señor presidente, ¿cómo vota? Contra. Queda rechazado por 3 votos y 1 a favor. Muy bien, despachamos el proyecto, señor presidente. Muy bien. ¿Les parece que podamos destinar una parte de la próxima sesión del próximo lunes para revisar en el fondo la redacción? Obviamente darle una semana a la Secretaría que pueda, si es que hay alguna inconsistencia, algún detalle de forma de redacción en las indicaciones, nos pudiera también hacer ver si es que hubiese que modificar algo, digo, antes de enviar el informe a sala, el proyecto a sala, digamos. Parece que podamos destinar ese tiempo último. Yo tengo un punto, presidente, ya que está la presidenta del Senado. Yo entendí, primero que todo, dentro del calendario, aparece que desde el día lunes 9, porque el martes es 8 de diciembre, lunes 7, el martes 8, día feriado, día religioso feriado, toda esa semana estaba destinada, y por eso lo pregunté en la sala, estaba destinada en el calendario a semana distrital. Y yo entendí que cuando se aprobó que no hubiese semanas distritales, era a partir del mes de noviembre, octubre y noviembre. Entonces, me dijo la presidenta cuando estábamos en la sala, y por eso por su intermedio le pregunto, ¿esa decisión no se ha tomado? ¿Cómo lo ve ella? ¿Está en tabla o seguimos sin semanas distritales? Es lo que yo quería preguntar. Bien, igual este es un tema, creo yo, para reunión de comité, pero no sé, presidenta, usted ya le hacen la pregunta. Por su intermedio, presidente, mañana a las 8:30 tenemos reunión de comité y uno de esos temas va a ser el tema de las semanas regionales, senadores Moreira, por su intermedio, presidente. Así que un punto que vamos a poner en tabla. No está resuelto, efectivamente,
si vamos a tener regionales en el mes de diciembre. Gracias, presidente. Muy bien. Bueno, agradecer toda la tramitación. Este ha sido un proyecto largo, complejo, bien debatido. Hemos tenido muchas sesiones de audiencia, escuchando distintas opiniones y luego entrando en el detalle de cada una de las indicaciones. Así que lo único que quedaría pendiente es la revisión final del texto, la redacción, que sea un texto coherente, consistente con lo que hemos tramitado acá antes de despachar a la sala. Y hacer énfasis, hincapié en que han sucedido una serie de eventos en las últimas semanas muy, muy complejas, de golpizas, de ataques, personas de diversidad sexual, que lamentamos sigan ocurriendo en nuestro país. Por lo tanto, esta ley tal vez no va a ser suficiente, y por eso también hemos adherido al reclamo que hacen una serie de organizaciones de la sociedad civil de que Chile necesita fortalecer también su institucionalidad para abordar los temas de discriminación, de violencia en nuestra sociedad, que a veces pueden ser de distintas formas, desde redes sociales, desde ataques personales, verbales, psicológicos y también físicos y de violencia. Así que agradecerles la tramitación, al Ejecutivo también siempre la disposición al diálogo. En mi opinión hemos sacado un proyecto, obviamente eso ya la sala finalmente a la votación en este primer trámite. No sé si alguien quisiera hacer uso de la palabra antes de cerrar la sesión. No, solamente recordarle, presidente, no se olvide del proyecto de ley de los bulliches que le hemos pedido. Eso no va. Sí, lo tenemos ahí en carpeta. Queremos igual sacar los escaños reservados primero, que están en la mixta, para que no se mezclen y se puedan confundir esos temas. Bueno, pero sí lo abordaremos. Presidente. Muy bien. Presidente, muy breve para terminar. Sí, su secretaria. Sí, muchas gracias. Agradecer también la seriedad con que, especialmente en la época de las audiencias de este proyecto de ley, se trató este tema, invitando a todas las personas que los distintos parlamentarios, también desde el Ejecutivo, se propusieron, y cómo eso se fue incorporando en las indicaciones, que algunas se rechazaron, otras no, o podría ponerlo en positivo, algunas se aprobaron y otras no. Y señalar respecto de la preocupación por el tema de los delitos o de las acciones ilícitas que se cometen en contra de personas de la comunidad LGBTI. Nosotros sostuvimos el día viernes 13 de noviembre con la subsecretaria Martorell una reunión con distintas organizaciones de la sociedad civil de LGBTI, y ahí hay dos cosas que yo quisiera rescatar y invito a responder. Todavía está vigente en la página web www.tuhistoriaayuda.cl una encuesta especialmente pensada para poder levantar y visibilizar las situaciones de discriminación de la comunidad LGBTI, en particular teniendo muy presente y considerando que esta ley no solamente es para la comunidad LGBTI, digamos, tiene muchos otros grupos de especial protección y categorías de no discriminación. Sin embargo, en particular, dado que usted lo mencionaba, señalar eso, y todavía, si no me equivoco, es hasta el 4 de diciembre está abierta esta encuesta, es www.tuhistoriaayuda.cl, que es una iniciativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Y por otra parte, señalar que el otro acuerdo de esa reunión fue la instalación de una mesa de transición hacia una futura, no sabemos cuándo, digamos, pero una futura institucionalidad y fortalecimiento de esa institucionalidad con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría de Derechos Humanos y una serie de instituciones tanto del Ejecutivo como del Estado y de la sociedad civil que debería empezar a operar prontamente. Eso es, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos. Cuídense, el lunes.